buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMB. Ya estamos arrancando con toda la tarde, con mucha información. Hoy a las 5 de la tarde va a reaparecer en público Cristina Fernández de Kirchner en un acto, en un plenario de la UOM en Pilar, y va a estar presente Cristina Fernández de Kirchner. Hay mucha expectativa respecto a cuáles van a ser sus palabras, sobre todo si va a hablar del tema económico o no. Según ha trascendido, va a hablar del tema precios, va a hacer advertencias a las empresas, a los formadores de precios que remarcan y demás, en medio de toda esta intención que tiene el Ministerio de Economía de alinear un acuerdo de precios hacia diciembre por 4 meses hasta marzo. Algo que no se ha definido todavía, algo que está abierto, que están negociando con las empresas líderes en cada uno de los sectores de consumo masivo, de alimentos, limpieza e higiene, y que ya está generando una serie de comportamientos disruptivos ahora en noviembre. Hay muchas empresas que ante la incertidumbre de si va a haber congelamiento o no, cuáles van a ser las características de este nuevo acuerdo de precios, están haciendo un colchón de precios. Entonces, a una inflación que de nuevo rondó el 6%, según datos que ya tienen el Ministerio de Economía y de consultoras privadas en octubre, esto se va a conocer la semana próxima por parte del INDEC, ya estamos con una inflación que corre últimos 12 meses, octubre de este año, octubre del año pasado, al 90% anual, y que obviamente va a estar cuando termine el año, faltando 2 meses, entre el 95 y el 100% anual. A eso se le agrega esto que decíamos, esta situación muy difícil de poder ponerle algún tope a los precios cuando todo se está moviendo a un ritmo del 6-7% mensual. Los combustibles, las tarifas de servicios públicos, los servicios privados y el dólar. Y el dólar corriendo, el dólar oficial, con mini devaluaciones diarias a alrededor del 6,5% mensual. Pero encima, si se negocia a cielo abierto y no se hacen acuerdos en reserva y se hace un shock sorpresivo de anuncio, lo que termina ocurriendo es lo que ya hemos visto durante décadas en la economía argentina, que son comportamientos generalizados, especulativos, no tal o cual sector, sino todos, para refugiarse frente a la incertidumbre. La incertidumbre cambiaria, que Massa está enviando la señal de que no va a devaluar, pero la brecha refleja esa expectativa de devaluación, y la incertidumbre de si va a haber dólares o no para la importación durante el verano, insumos y otros productos, y la incertidumbre de si efectivamente va a haber o no y qué tipo de acuerdo de precios va a haber en diciembre. En medio de todo esto, parte de esa incertidumbre que se suma es la vicepresidenta, que dicen en privado, alguien que estuvo 1 hora y media la semana pasada con la vicepresidenta analizando algunos números de cómo viene la política y cuál puede ser el escenario 2023, que la vicepresidenta cree que Sergio, por Massa, está haciendo lo que se puede hacer. Es decir, que va a seguir convalidando con su silencio respecto al ajuste fiscal, el apretón monetario, el acuerdo con el fondo, un apoyo al ministro de Economía, pero no se va a privar de tratar de apresurar esto que puso sobre la mesa la propia vicepresidenta, que es un envío de una señal clara a los formadores de precios, las empresas y demás, y presionar con lo que el kirchnerismo viene insistiendo hace mucho tiempo y que considera que de esa manera se le puede poner un tope a la inflación, son los acuerdos de precios. En medio de todo este contexto, pasó desapercibido esta semana, pero el miércoles en el Senado, Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, envió un mensaje muy claro al Frente de Todos, a la vicepresidenta, al presidente Alberto Fernández, a toda la política del Frente de Todos, respecto al riesgo que tiene esta economía el año que viene. Dice Rubinstein que se estaba en julio, cuando salió Guzmán, cerca de una hiperinflación, que ese riesgo se ha reducido fuertemente, pero que no se ha eliminado. ¿Qué está diciendo con esto? Uno dice, bueno, viceministro de Economía diciendo que hay riesgo todavía, que no se ha eliminado un riesgo de hiperinflación en la Argentina. Bueno, es un mensaje a la política, porque eso fue junto con lo que Rubinstein cree que es necesario, que es seguir profundizando el ajuste fiscal, el ajuste monetario, no salirse el año que viene, que es un año electoral, del rumbo del acuerdo con el Fondo Monetario para el año que viene. Mirá lo que decía el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein.
Teníamos una situación pre-hiperinflacionaria en julio. La situación se había desbordado y el riesgo de hiperinflación era bastante elevado. Lo hemos reducido, aunque no lo hemos eliminado. Toda vez que hablemos de inflaciones anuales del 60, 70, 80, 90, estamos coqueteando con la hiperinflación. No es que estamos eliminando completamente el riesgo de hiperinflación, pero por lo menos lo hemos reducido en forma significativa a través de distintas acciones. Bueno, envía un mensaje claro Rubinstein diciendo cuando uno tiene inflaciones del 60, 70, 80%, y este año vamos a tener una inflación que va a cerrar el año, ya en octubre está en el 90% anual, últimos 12 meses, pero va a cerrar el año entre 95 y 100%, está coqueteando con la hiperinflación. E insisto con este tema, ¿no? Mientras la política corre por canales paralelos a la realidad se mueve y obviamente los riesgos son muy grandes. Vamos a ver, en un ratito van a contar Pablo y Carlos acá, tenemos un móvil también en Pilar donde va a hablar Cristina Fernández de Kirchner en el plenario de la UOM. Es lo que están viendo todos esta tarde, y no solamente lo está viendo la política, sino también los agentes económicos, cómo sigue esto. Pero no disocio lo que dijo Rubinstein de este mensaje fuerte a la política del Frente de Todos. A la vicepresidenta, que insisto, la semana pasada dijo, estoy de acuerdo, está haciendo Massa, lo llama Sergio, lo que se puede hacer, pero el gran interrogante es si ese aval político va a continuar durante el verano, cuando ya estemos en números inflacionarios mucho más altos, se profundice la falta de dólares, la desaceleración de la actividad económica y empiecen a ver las encuestas, ¿no? Y las perspectivas que tiene el Frente de Todo en el año electoral para aplicar un ajuste como el que se acordó con el FMI para el 2023 y aún así conservar chances de poder por lo menos hacer una buena performance electoral el año que viene y conservar la provincia de Buenos Aires. Ya vamos a hablar en un ratito con Jorge Metri, que es empresario PYME, tiene una empresa, tiene 14 empleados. Y empezó justo a fines de los 80, ¿no? En la época... 84. Bueno, Precisamente. Bueno, o sea, vivió toda la época de Alfonsín, de altísima inflación, el plan austral, el plan primavera en el 88, cuando ya se deshacía toda la política económica del gobierno de Alfonsín, y terminó la hiperinflación. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las preocupaciones hoy para un empresario PYME y qué es lo que dificulta seguir operando durante tantos años en la Argentina. Lo sumo a Gustavo Marangoni. Gustavo, gracias por atendernos. Bueno, hoy obviamente todos están viendo qué va a suceder ahí en Pilar con la vicepresidenta en el plenario de la UOM. Sí, Maxi, esto es parte de la destreza comunicativa de la vicepresidenta, ¿no? Porque vos fíjate que también en esto se diferencian. El presidente es como alguien que va a repetición, ¿no? Y masivo en su comunicación, todos los días. La vicepresidenta es quirúrgica. Ella elige el día. Del tema siempre expectativas. Estamos todos ahí tratando de orejear qué puede decir, si va a haber un aval, si no va a haber un aval, si hay una crítica, si hay una respuesta. Entonces, evidentemente, eso es lo que le confiere dentro y fuera del Frente de Todos la centralidad. También creo que hay que destacar que a lo mejor es algo que convoca mucho a la política y a quienes estamos alrededor con distintas actividades de la política, pero no necesariamente al conjunto de la población. Uno podría hacerlo hasta en medición de rating, ¿no? Por supuesto, todos los canales informativos se pliegan casi como una virtual cadena cuando ella habla, pero la suma de todos esos puntos, bueno, no necesariamente reflejan una contundencia en cuanto a que todo el país se paraliza. Lo que señalo es que la sociedad política está muy con agenda en Cristina y en la política, y la sociedad civil está o con los temas propios de su cotidianeidad, la economía, o ya pensando en el mundial, las fiestas o las vacaciones, aquellos que pueden. ¿Ves? Porque todos están pensando, obviamente, no solamente en la reaparición de Cristina, sino que Cristina algo tiene que decir de la economía. Porque desde que se fue Guzmán, se llamó a silencio
en términos económicos, metió 2 tuits. Uno diciendo, bueno, cuando se conoció el mes pasado el índice de inflación, que era necesario avanzar más rápidamente en preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Otro con el tema prepagas, la semana pasada, con el aumento de las prepagas que ahora están negociando que sean 2 meses desdoblado, como para que la vicepresidenta también muestre que sus tweets no son intrascendentes y no tienen algún efecto. Pero todos están viendo, bueno, a ver cómo se posiciona Cristina en lo económico respecto a esto que está sucediendo en la economía y sobre todo qué aval le va a dar al ministro de Economía, Sergio Massa. Maxi, vos sabés muy bien y lo describís permanentemente que el Frente de Todos vino con la promesa de reparar los ingresos y eso no lo pudo hacer. Ni los registrados ni los no registrados. En el mejor de los casos, en el primero un empate desde atrás y en el otro pérdida rotunda. Así que si no puede compensar desde lo material, alguien tiene al menos que compensar desde lo conceptual. Alguien tiene que señalar la importancia y tiene que pedir este tipo de medidas como la que vos hacías referencia, desde postergación de aumentos, refuerzo de ingresos. Y yo creo que es a lo que está dedicado Cristina. Tratar de fidelizar el núcleo propio. Ya habrá tiempo más adelantado el proceso electoral para algún guiño al centro, pero ahora es el núcleo propio, el que siente que en última instancia tiene que bancar la política del Fondo Monetario Internacional, el que votó justamente con la expectativa contraria o con algún programa económico más heterodoxo y que ve que ahora todo gira alrededor de alcanzar la meta del déficit presupuestario establecido en el acuerdo de Martín Guzmán, tratar de bajar la inflación mediante distintas estrategias. Entonces, obviamente que Cristina tiene que atender a su público. Yo no sé, obviamente, cuál es el detalle de lo de esta tarde, pero que conceptualmente siempre tiene que haber primero definición de adversarios, tanto hacia afuera como hacia adentro, y después tema de agenda respecto de estas cuestiones económicas, sin ningún lugar a duda. Pero se puede ser, perdona Maxi, ¿se puede ser oficialista y opositor al mismo tiempo? ¿Puede en lo que va a ser un año electoral muy intenso el año que viene asumir esos 2 roles, Cristina? Es decir, ser oficialista y ser opositora, la que marca permanentemente los errores en política económica, en política internacional. Es muy ambigua la posición. Carlos, la respuesta te la da la realidad. Sí, se puede. Si se debe, si eso después tiene una buena traducción en la eficacia para gobernar, es otra discusión. Pero que evidentemente se puede, lo está haciendo prácticamente desde hace 3 años. Vos fijate que en alguno de los tweets a los que hacía referencia Maxi, ella habla del gobierno con cierta ajenidad. Entonces, entra y sale, juega con eso. Y sí, en los manuales la verdad que no está. Pero evidentemente es algo que viene ejercitando e independientemente de lo que nosotros podemos juzgar y evaluar desde nuestra condición de analista, en mi caso, periodistas, ustedes, podemos decir, che, pero mirá qué raro esto, qué antecedentes, qué poco funcional para esto, para aquello. Pur se mueve, diría, ¿no? Pero se mueve, pero se hace así, digamos, y digamos, su electorado se lo tolera, por lo menos su núcleo duro se lo tolera. Bien, Gustavo, gracias, muy amable, como siempre, ahí está Gustavo Marangoni. ¿Quiénes van y quiénes no al acto de hoy? Tengo entendido que el presidente también ha convocado para un acto con Evo Morales a las 19, un poco más tarde del acto de Cristina. Sí, el acto de Cristina va a ser un acto sindical, no es un acto político, está convocado así, es parte de los congresos regionales de la UOM, va a haber 10.000 delegados de la UOM, o sea, todos delegados sindicales. Las únicas presencias políticas, va a haber un corralito muy chiquito para políticos. Hasta ayer el único confirmado, que lo estamos viendo ahí en pantalla, era Axel Kicillof. Y hoy se sumó Pablo Moyano, te estoy hablando de dirigentes de peso, ¿sí? Va a haber, calculan, unas 10 personalidades políticas. No va a estar, que en algún momento se había dicho, Máximo Kirchner, que reserva todas las balas para mañana, porque mañana es el Congreso del PJ bonaerense en Mar del Plata, donde el principal orador va a ser Máximo Kirchner como presidente de ese PJ bonaerense. Axel Kicillof, te decía, es una de las personalidades políticas que va a estar. La idea es que sea un acto bien sindical hasta las 5 de la tarde. A partir de las 5, cuando entra Cristina en escena,
ahí es donde se va a convertir en un acto semipolítico. Esperan que no haya discursos de barricada, que no haya grandes definiciones políticas en torno a lo electoral, pero sí, como vos dijiste en algún momento, todo el discurso va a estar focalizado, más allá de alguna cosita que puede disparar Cristina, va a estar focalizado en el tema de la recuperación del salario. Por eso elige la UOM y no elige otro foro, por eso elige un foro sindical. La recuperación del salario y, por supuesto, la pérdida de valor del salario a partir de la inflación. Eso va a ser el discurso central o el eje central del discurso de Cristina Kirchner. Todo va a estar hecho, va a haber una hermética seguridad. De hecho, esto va a ser en el Estadio Municipal de Pilar. No se sabía, supuestamente, más allá de que trascendió, pero no es formal. En la invitación no está el lugar. Si uno mira el flyer que mandó Cristina para que la gente lo siga por los medios, por una cuestión de seguridad. Y la seguridad... Hay todo un operativo muy importante de seguridad porque es la primera reaparición en un acto masivo de la vicepresidenta después del atentado. La seguridad adentro del lugar, Maxi. Obviamente que el tema del atentado va a ocupar un espacio en el discurso de la vicepresidenta y críticas a la justicia y la investigación y demás, pero bueno, todo el mundo está viendo a ver cuál es el mensaje económico de Cristina y cómo hace equilibrio entre este reclamo de recomponer lo que ellos llaman política de ingresos, es decir, que haya congelamiento más agresivo de precios, al mismo tiempo haya bonos extraordinarios ahora este fin de año para trabajadores, jubilados, AUH, planes sociales y demás, y al mismo tiempo, bueno, no se desbande todo, que es la preocupación que tienen Rubinstein y Sergio Massa por el otro lado. Te decía esto para cerrar, la seguridad adentro del lugar va a estar a cargo de la Cámpora. Por supuesto, el perímetro, Policía Bonaerense, Sergio Berni, pero la seguridad adentro de la Cámpora no lo delegan en nadie. Eso es el requisito que pidió Cristina para poder estar en este acto que se estaba planificando desde marzo. Ahora seguimos con el tema económico, con el tema político. Atención con lo que está pasando con la disponibilidad de dólares para pasar el verano. Hay noticias también muy preocupantes desde el punto de vista del impacto de la sequía. No ya solamente con el tema del trigo y la cosecha fina, que es ahora en diciembre, que está muy menguada, sino la gran preocupación, ¿no? La apuesta fuerte del gobierno y de Massa de llegar a marzo del año próximo sin devaluar para empalmar el proceso electoral con la cosecha gruesa, fundamentalmente la soja, y ojo que hay advertencias respecto a que la sequía está pegando fuerte en la siembra del principal cultivo y el principal fuente de dólares de la Argentina para 2023. Lo tengo a Fabián Rubino en la calle. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, mira, vamos a decirle todos, chau, chau, adiós. Un poquito, porque la legislatura porteña sancionó una ley a la grúa. ¿Cuántos dolores de cabeza nos habrá dado? Para mí, te digo, eran un dolor de cabeza, porque se va el autoritarismo, el atropello, porque muchas veces no entendían las urgencias de la gente. Te agarraban el auto, te lo maltrataban, te lo tiraban, iban incluso a alta velocidad, no resistían a ningún tipo de queja. Bueno, ahora la legislatura le puso un freno. Señores, si vos estás acá en el parquímetro, se te venció porque tardaste, llegás tarde por X motivo, te van a cobrar la multa de 7.000 y pico de pesos, que no baja, pero no te lo van a poder acarrear. Grúa, seguí de largo. Si vos estacionaste en doble fila porque estás desesperado, que no tenés una cochera cerca, que tenés que estacionar para entrar y salir, pasa la grúa, pasá de largo, porque tampoco vas a poder acarrear el auto. O sea, limitan el acarreo de las grúas. Ojo, no lo vayas a poner sobre una rampa de discapacitados, enfrente a un hospital, paradas de colectivos, porque ahí sí te las van a acarrear. Pero en principio, entonces, el acarreo de los automóviles por parte de la grúa se lo va a limitar. Que no sea la regla, sino la excepción, para darle un poquito más de tranquilidad a la gente y pueda estacionar sin abusar. Parte de la responsabilidad también es de nosotros, sin abusar en el estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires. Fabián, solo te pregunto, esta nueva reglamentación que hay para el tema de la grúa, si el auto está estacionado en la puerta de un garaje que dice prohibido estacionar, ya sea una casa particular o un edificio inmueble de departamento,
También, ahí sí. En ese caso sí, los vecinos pueden llamar a la grúa y que retire Claro. el auto en infracción. Sí, claro. No llega nunca ahí la grúa. Pero no. Sí, claro. Cuando la grúa obstruya. Sí, claro, sí. Cuando la grúa obstruya estos tipos de entradas, ahí sí. Cuando obstaculice el tránsito, digamos, ahí sí la grúa va a poder actuar. Claro. No, si tenés el parquímetro, lo estacionaste mal en la zona del parquímetro, se te vence, no te lo van a acarrear, te le van a aplicar la multa. No, y pero bueno, zafás del acarreo. y Que esto también va- era como un abuso, ¿no? Esto va a evitar también porque no era solamente la multa, sino que también era después el pago del acarreo, que era como una multa adicional. 6.000 y pico de pesos más. Más, además de la multa, claro. 6.000 y pico de pesos más. Perfecto. Claro, te lo duplicaba. Claro. Y que era el dolor de cabeza, que tenías que tomarte un taxi allá a Palermo, donde sea. Uf, no me lo cuentes. No, queda flotando si tendrá que ver esto con la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a presidente, porque tuvo muchos cuestionamientos, incluso dentro del mismo PRO, incluso dentro de los duros de Patricia Bullrich, tanto lo de la concesión que estaba vencida para el acarreo de las grúas, como también esto que queda en evidencia, que lo que buscan es recaudar, no ordenar el tránsito, porque andan las grúas, o andaban hasta ahora las grúas, flameando autos permanentemente con una licencia vencida, algo que le cuestionaron muy fuerte dentro del mismo PRO, incluso a Horacio Rodríguez Larreta, y ahora en las puertas de un año electoral, sorpresivamente, junta el consenso en la legislatura para terminar con esto, ¿no? Pero además, estas dos empresas que estaban a cargo del acarreo con el contrato vencido, pagaban 55.000 pesos mensuales, o sea que con media hora de trabajo de un día te pagaban todo el mes. Era una ridiculez. Ahora pasaron a la ciudad de Buenos Aires, que tiene que volver a licitar el tema del acarreo. Fabián, gracias, muy amable. Fabián Rubino, desde Recoleta. Hasta luego. Está Jorge Metri, que decía, es empresario pyme del sector plástico, tiene 14 empleados. ¿Vos qué fabricás exactamente, Jorge? Todo tipo de bolsas comerciales e industriales. Es decir, comerciales, referís, por ejemplo, a las bolsas que Butiquería, para los negocios. Supermercados, aquellos en los lugares donde se puede utilizar. Claro. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando con el tema consumo? Y ahora con la seguidilla de aumentos que se vinieron dando en estos últimos 2 meses, o sea, se va reajustando nuestros productos, nuestros insumos son todos dolarizados. Y se van reajustando por el tipo de cambio oficial, esas mini devaluaciones que se van dando día a día. Y eso hace que se traslade, lamentablemente, a los precios. El problema más grave que tienen ahora, que ya se viene suscitando ya hace varios meses, es el tema de la importación. Acá sabemos que hay una empresa que fabrica el polietileno en el país, que es Dow, pero no da abasto a abastecer a todo el ámbito empresarial del plástico. Entonces muchas empresas importaban directamente, que de hecho algunas la hacen, se le ha permitido, y hay distribuidores que manejan productos importados. Hoy por hoy esos distribuidores tienen paradas sus ventas porque no están, hasta que no le aseguren su ¿cómo se llama? El reaprovisionamiento de la materia prima. Sí, no quieren vender el stock y si lo venden a precios estratosféricos porque ese stock de un producto importado que importaron, no sé, el dólar a 140, 150... vale mucho en una economía que tiene mucha expectativa de devaluación. Entonces, bueno, están esperando y ver cómo siguen para adelante. Lo habíamos hablado la otra vez, es la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Creo que fuera de cámara estuvimos charlando por el tema de la hiperinflación que vos nombraste al principio, que, o sea, aquellos que no lo vivieron, o sea, mi empresa arrancó en el año 84, o sea que vivimos todos los vaivenes económicos que hubo a lo largo de este país. Y yo te puedo garantizar que trabajar con un panorama hiperinflacionario es por demás desastroso, desgastante, estresante. No hay empresa ni salario, o sea, se destruye absolutamente todo. Puestos de trabajo. Entonces, hoy hay indicios de eso, porque hay como una carrera por parte de los gremios para poder
llevar adelante los aumentos para los asalariados, que es, por otra parte, es correcto, uno no está en contra de eso, porque la realidad es que la gente no le alcanza el dinero. Pero por otro lado, tenés a los empresarios que estamos condicionados permanentemente a cambio de reglas del juego. Es muy difícil trabajar en un país donde vos ves que la clase política, y acá no lo centralizo en este gobierno en particular, sino en toda la clase política, que está por un carril y la gente va por otro carril. O sea, está todo el mundo haciendo campaña política, todos hablan de cómo se tiene que solucionar estos problemas a nivel económico, pero nadie te dice cómo. O sea, critican al otro. Esto no se tiene que hacer, esto habría que hacerlo de esta manera. O al menos no hay una coordinación para bajar la incertidumbre y marcar cuál es el horizonte, digamos, en los próximos 12 meses, que tampoco no es un horizonte muy No, muy parece lejano. como que todos está diciendo, bueno, vamos a esperar, vamos a tratar de llegar y que se arregle el que viene atrás. Y es una carrera así. Entonces, yo digo, ¿no? Nosotros dentro de la asociación, dentro de Cejera, o sea, nosotros somos APIMEP, pero formamos parte de la Cejera. Hace poquito tiempo vino a dar una charla a Martín Redrado, a la Cámara, Sí. donde propuso que todo el empresariado pequeño y microemprendedores apoyen un proyecto, 5 proyectos de ley, con los cuales él hablaba de que, como economista que es y de prestigio, hablaba que esto no se soluciona con un programa económico nada más, sino que hay que hacer un programa económico-social, donde, Sí, sí, hace donde falta, de movida vos tengas incorporada la parte social. hace falta señales políticas claras. Te voy a preguntar en un ratito qué está pasando con los precios, qué está pasando con el consumo, qué está pasando con las tasas de interés, el financiamiento y el acceso a los dólares, sobre todo para los empresarios pequeños, como es tu caso, son microempresas, 14 empleados, 10 empleados, 20 empleados, son las verdaderas empresas pymes. Está Claudio Carapsú, que es comerciante. Hablamos recién de un posible acuerdo de precios que todavía no está definido a partir de diciembre por 4 meses. Venía la dinámica normal de aumento de precios, alrededor de 6% fue el mes de octubre, pero me refieren distintos supermercadistas que, bueno, que se movieron en los últimos días bastante todo el tema del listado de precios y sobre todo mayoristas y empresas que anunciaban que todavía no tenían precio. Digamos que hay que ver la semana que viene para enviar los listados nuevamente. Claudio, ¿qué está pasando? Hola Maxi, ¿cómo estás? Lo que pasa es que siguen aumentando, no estamos esperando, no esperan a nada, los precios siguen aumentando. Hoy recibimos más lista de precios, de bodegas, de Danone, y bueno, y la cosa no para de aumentar. Es como la charla anterior que tuvimos, que tenemos que hacer esfuerzos extras para poder llevarle precios justos a nuestros clientes. Y yo no sé si los acuerdos de precios sirven, porque si vos me estás anticipando Claro. un aumento, un acuerdo de precios, las empresas automáticamente ya se van a tomar. Hacen colchón. Claro. Todo el mundo. Claro. Claro. Pero esto ya lo hemos visto tantas ¿Sabés cuál veces. es? Acá Los hablábamos con Jorge de la década del 80, pero no hace falta retrotraerse a la década del 80. Ha ocurrido también en los últimos años muchas veces cuando esto se ha anunciado con tanta anticipación. Y ahora estamos en un régimen inflacionario mucho más agresivo del que había acá 4 o 5 años atrás. Hemos pasado de 25 a 50 y ahora estamos rondando el 100%, ¿no? Sí, y no hay que perderle de vista a los mayoristas. Los mayoristas tienen mucha culpa de lo que está pasando. Y te lo digo con conocimiento de causa. Yo recibo algunas empresas directas y cotejo el precio que me vende la empresa y lo cotejo con el precio del mayorista y hay una diferencia abismal de porcentaje. Los mayoristas son formadores de precios, aunque ellos digan que no. Porque no puede ser que un aceite de 1,5 litros ronda alrededor de los 400 pesos y nosotros en los mayoristas lo tenemos que pagar
un 50% más caro, alrededor de los 600 pesos, que traducido a la góndola, hoy tenés que tener un markup de un 40% como para poder cubrir los gastos de los impuestos, que realmente son bastante elevados. Y bueno, y si nosotros necesitamos 1000 unidades para pagar los gastos, hoy no llegamos a vender 8000 unidades. Así que bueno, estamos complicados, Maxi, estamos muy complicados. Cada vez tenemos menos rentabilidad, cada vez nos estamos enterrando más, estamos teniendo mayores deudas. A ver, bueno, esperemos un segundito. Carlos, una pregunta, dale. Sí, hay un estudio que sacó el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz que dice que ante la incertidumbre respecto al congelamiento que puede haber, en la última semana detectaron que ya aumentaron las alimenticias un 15% en la última semana de cara a un eventual congelamiento. ¿Usted desde la realidad, digamos, de estar en contacto con la economía real, cree que tiene sensatez este informe? ¿15% en una semana, tanto? En una semana no sé si el 15%, pero te puedo asegurar que en el orden del 10% seguro. Por ahí están tomando el 5% del primero de este mes y están retocando con un 10% actualmente. Pero no me consta que es un 15%, pero sí un 10% porque yo lo veo en las listas. En las listas que me llegaron hoy estamos hablando de un 10%. Así que Sí, ahí hablan de hacer un acuerdo más o menos cerrado con grandes supermercados que sean el control, ¿no? Que le exijan a las empresas y todas aguas abajo. Obviamente los supermercados compran directamente a las empresas grandes, pequeñas, medianas, que el aumento tope sea a partir de diciembre 4%. ¿No? Que no haya un congelamiento directo, porque está corriendo todo a un ritmo, pero que haya una moderación fuerte en los aumentos de un set de productos y que para eso sean los supermercados los que usen un poco su poder de mercado, fijándole aguas arriba ese tope al resto de la cadena. ¿Y cómo hacemos nosotros, Maxi, los pequeños comerciantes? Bueno, que nos surtimos del mayorista. Sí, y te va a decir el mayorista, si no, bueno, no te envío. Claro. Tengo la mercadería y vos si no vendés, tenés que cerrar. Maxi, el aceite lo tienen escondido en los depósitos, Maxi, claro. Y me consta. Hay un problema terrible con el aceite. Nosotros para conseguir un par de cajas de aceite tenemos que hacer magia, ¿entendés? Y vos lo estás pagando, no que te lo están regalando, te lo están cobrando 600 mangos la botella de 1,5 litros y la de Natura te la están cobrando 900 mangos. Y vos en un supermercado de origen francés lo estás pagando 400 pesos. ¡Ey! ¿Quién se lleva esa parte? ¿A dónde va a parar esa guita? Esa es la guita de mi cliente. Está clarísimo. A mí me contaban esto ya hace muchos años. Muchos años alguien del rubro, digamos, del comercio grande, que el que tiene capacidad de almacenamiento, es decir, que tiene buena capacidad de estoqueo, galpones y demás armados, y algo de espalda financiera, hace fortuna en esta coyuntura. Fortuna. Olvídate. Fortuna. Olvídate que es así. Claudio, gracias, muy amable. Dale. Un gusto. Adiós, Carlos. Chau, chau. Atención que a partir de hoy entra a funcionar el nuevo dólar para turistas extranjeros, con el cual el Ministerio de Economía lo que quiere hacer es generar una oferta de dólares que no va a poder acaparar el Banco Central. Esas son dólares que se van a transar en el dólar MEP, el dólar bolsa, el dólar contado con liquidación. Es decir, el turista extranjero ahora va a liquidar la tarjeta hoy a 290 pesos, paga con tarjeta y del otro lado, bueno, hay que ver cómo es la operatoria, pero tiene que haber un privado que esté efectivamente poniendo ahí, quedándose con los dólares, digamos, a 290 pesos. No va a ser el Banco Central el que compre en última instancia esos dólares. Pero esto le permite al Ministerio de Economía que haya una oferta de dólares financieros en blanco, que bueno, vamos a ver cuánto se canaliza, pero antes del cepo
por tarjeta de turistas extranjeros en la Argentina entraban 250 millones de dólares por mes, que no es poco, o 300 millones de dólares. Obviamente, los últimos 2 años todo eso fue a través del mercado blue. Bueno, ¿cómo está funcionando esta operatoria y si ya está lista? En teoría empezaba a funcionar a partir de hoy. Está Julián Gurfinkel, que es fundador de Agencia, una empresa de turismo. Julián, recórdame, ustedes tienen bajo ese sello, ¿qué agencia de turismo? Somos Turismo City. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Nosotros principalmente nos dedicamos al emisivo, o sea, al argentino que viaja al exterior, pero siempre está bueno tener en cuenta a las dos partes del mundo del turismo, que es el receptivo, que es el que ahora se va a ver beneficiado por esta medida, y sobre todo todos los proveedores, hoteles, servicios, desde restaurantes o cualquier servicio que se le dé a un turista extranjero, yo creo que se va a ver beneficiado por esta nueva medida. ¿Tenés entendido si ya está funcionando? ¿Esto es algo que tienen que directamente liquidar las agencias? Perdón, las tarjetas de crédito. Mirá, la verdad que la medida salió recién hoy a la mañana, así que no creo que ya esté en funcionamiento. Deben estar trabajando ya todos los... yo creo que el que va, o sea, a tener que hacer el trabajo no es el proveedor del servicio, sino los proveedores de las tarjetas, o sea, los que procesan estos pagos, que van a tener que detectar que si una tarjeta es de afuera, en vez de hacerle el tipo de cambio que se hacía antes, que era el oficial, se va a hacer el tipo de cambio que hoy en día está más o menos a 293 pesos. ¿Ustedes tienen algo de turismo receptivo? No, nosotros no hacemos turismo receptivo, sí trabajamos, o sea, hay muchas agencias con las que trabajamos que viven de mitad del receptivo, mitad del emisivo, y la verdad que la medida se estaba esperando hace bastante, ¿no? Ya se había hecho un intento hace un año con una forma de darle al turista extranjero un tipo de cambio que la verdad que no tuvo ningún éxito, no fue utilizado por nadie, se tenían que abrir una cuenta y era bastante complejo. Y esta medida pareciera que va a ser mejor. Julián, gracias, muy amable. Ahí estaba Julián Gurfinkel de Turismo City. Va a haber menos dólares en el blue ofertados, ¿no? Porque ese dólar que traían en efectivo, ya se había corrido la bola entre los extranjeros, como cuando van a otros países que tienen estos problemas. No quiero comparar con Venezuela, pero en este caso puntual pasa parecido. Venían con muchos dólares o euros porque les convenía pagar en efectivo y eso de alguna manera también era una oferta para el dólar blue, ¿no? Sí, igualmente el blue está bajando, digamos. Ahí empieza a jugar el tema de si le pones algún freno a los pesos que están dando vuelta, a esos pesos se los come la inflación y sobran menos pesos para ir a buscar y dolarizar. Está en 2.86 en este momento el blue. Sí, es el valor más bajo de los últimos 3 meses, Maxi. El dólar contado con liquidación está en 305 y este dólar MEP, que es este dólar para que van a liquidar ahora los turistas extranjeros, pero es el dólar de dolarización dentro del sistema financiero en blanco acá en la Argentina, está en 293 pesos. Vamos a hacer una tanda, cuando volvamos vamos a hablar, Jorge, del tema financiero, del día a día, de las remarcaciones y qué pasa con el empleo, si hay posibilidad de, en este contexto, sostener el empleo en los próximos meses. Hoy a las 5 de la tarde en Pilar va a estar Cristina Fernández Kirchner. Decíamos que hay mucha expectativa sobre lo que va a decir, que va a hablar de temas económicos, del tema salarios, precios. Está Gabriel Prosperi ahí en Pilar, en el lugar donde se va a realizar este plenario de la Unión Obrera Metalúrgica. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿qué tal? Buen mediodía. Exactamente, estamos en el Polideportivo Municipal de Pilar, donde es incesante el ingreso de micros con obreros de la UOM, en este caso, de Seccional San Martín, por ejemplo. Seccionales de todo el país están llegando, estamos en un plenario justamente de este gremio. Otrora
el gremio con más afiliados en el país, la Unión Obrera Metalúrgica. Fíjense ustedes, Maxi, la cantidad de micros que están llegando, como decía, de seccionales de todo el país. Aquí la organización para el ingreso de los micros a un estacionamiento muy pero muy grande que hay justamente rodeando el polideportivo en el cual se va a llevar el acto que va a tener como oradora finalmente a Cristina Fernández de Kirchner. Ingresan aquí los micros y la organización está a cargo justamente de integrantes justamente de la UOCRA, en este caso del Secretariado Nacional de la UOCRA, un gremio que es conducido desde marzo de este año por Abel Furlan, que ha atendido lazos estratégicos con Cristina Fernández de Kirchner, con Máximo Kirchner, es decir, con el kirchnerismo en general. Por eso es que la vicepresidenta es la que está cerrando este plenario. Fíjense la cantidad de micros que hay. Como les decía, aquí funcionarios, o en realidad no son funcionarios, sino que son más bien militantes de trabajadores del Secretariado General de la UOM, quienes están a cargo de la organización del ingreso. Y fíjense lo que es la cantidad de micros que hay aquí en este estacionamiento rodeando el polideportivo. El polideportivo es lo que tenemos al fondo. Aquí en aquel casco va a ser justamente el acto central, donde se espera la palabra de Abel Furlan, como les decía, y también de Cristina Fernández de Kirchner, que todavía no ha llegado, obviamente, al predio. Como vos decías, Maxi, alrededor de las 17 horas aproximadamente está centrado el acto. Mientras tanto, con un intenso sol cayendo a estas horas, se sigue llenando de miles. Son miles y miles los trabajadores que están llegando aquí, todos de la Unión Obrera Metalúrgica. Reitero, este es un plenario de seccionales de todo el país y siguen ingresando micros, en este caso de la seccional San Martín, con una decena por lo menos de micros que ya han entrado de este partido del conurbano bonaerense, seguramente uno de los que más militantes, uno de los que más afiliados tiene de la Unión Obrera Metalúrgica en todo el país. Reitero entonces, sigue ingresando gente, la organización, la seguridad a cargo entonces de personal propio de la UOM, de trabajadores de la UOM. El acto de Cristina Fernández de Kirchner está previsto para las 17 horas y el personal de la policía bonaerense está en derredor, en las cercanías de este polideportivo, en las calles adyacentes, pero no está aquí en el ingreso. Gabriel, el tema, repetime eso, el tema entonces de la seguridad. Por ahora la policía bonaerense no está ahí en el ingreso, lo están manejando los militantes de la UOM. Un gremio cuyo secretario general se referencia con Máximo Kirchner, que derrotó en su momento a Antonio Galó. Antonio Galó, exactamente. Abel Furlan es un hombre del sindicalismo clásico, digamos, de la UOM, de lo que tiene que ver con la UOM, con muy buenos vínculos con Máximo Kirchner, con Cristina Kirchner, y que plantea hacer una especie de tercera posición entre lo que son los gordos y el moyanismo. Y con ambición de renovar la CGT también. Es algo que él justamente derrotó a uno de los líderes que fue también secretario general en otro triunvirato, Antonio Galó. Ahí habló Maxi también Rubén Urbano, que es el secretario general de la UOM, pero de Córdoba. Me decía Pablo antes de entrar al programa hablando de política que le llamaba la atención porque no es muy kirchnerista, que digamos. Pero textualmente dijo, esperemos que Cristina lance hoy su candidatura. Menos mal que no es kirchnerista. Hemos tenido mucha tibieza con el presidente Alberto Fernández, ya jugadísimos con Cristina, ¿no? Gabriel, no hay militantes de la Cámpora todavía que decían que también iban a garantizar la seguridad de la vicepresidenta. No. Aquí, digamos, la organización del acto, la organización de este plenario es absoluta del Secretariado Nacional de la UOM, de la Unión Obrero Metalúrgica. Sí hay banderas de la Cámpora rodeando este predio, pero aquí no hay militantes de la Cámpora, sino que son todos pertenecientes justamente al gremio de la UOM, los que están en la organización en el ingreso. Hay que ver después al ingreso propiamente del polideportivo, porque allí se va a concentrar el acto. Los trabajadores, los obreros de la UOM van a estar en las tribunas. Obviamente va a haber una serie de filas de sillas que van a estar de frente al escenario, que van a estar reservadas ya sillas a los dirigentes de las diferentes seccionales y también los funcionarios políticos. Se espera la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero en las tribunas va a estar lleno de gente. Realmente son miles y miles los que están ingresando aquí. No tenemos información de si va a haber cacheos o algo por el estilo en el ingreso. Suponemos que no, que la propia organización va a dejar justamente que ingresen los trabajadores. Confían justamente en los propios trabajadores de su propio gremio. Pero reitero, aquí es todo de la UOM.
no hay cámpora, no hay policía bonaerense, más allá de las calles adyacentes, obviamente, al ingreso, pero solamente para la organización vehicular. En lo que es el ingreso, reitero, esto es estricto, pertenece al Secretariado Nacional de la UOM. El presidente va a hacer un acto hoy en Santa Fe a las 19 horas. Exactamente, en conmemoración, del acto de lo que fue el no al ALCA en su momento. Y va a estar con Evo Morales, también con su amigo, como dice el presidente. Bueno, un contraacto, te diría, aprovechando que Cristina habla a las 5 de la tarde. Alberto Fernández, que ya avisó que no va a escuchar el acto de Cristina, porque tiene otras actividades y otros compromisos. A las 7 se presenta el presidente Alberto Fernández. Y enganchémoslo con lo que dijo Victoria Tolosa Paz, que es una de las dirigentes más fieles al presidente Alberto Fernández. Sí, Victoria Tolosa Paz dijo esto: hay miembros de nuestro gobierno que critican decisiones como si estuvieran afuera. Y planteó: no se puede estar un poquito adentro y un poquito afuera. Hay que estar o todo adentro o todo afuera. Este fue el concepto que planteó Victoria Tolosa Paz en un discurso del gobierno que se viene recrudeciendo, ¿no? Porque tenemos, desde que Alberto nombró a las 3 ministras nuevas, que lo hizo, y lo hizo saber, lo hizo sin consultarlo con la vicepresidenta, ni tampoco con su socio político Sergio Massa, viene tomando decisiones para mostrar autonomía. Esto es un caso, ¿no? Entonces, también manda a su ministra, una de sus máximas aliadas. Está enviándole un mensaje a Guado de Pedro, que hace unos días le puso una presión pública al presidente con el tema de las PASO. A Guado de Pedro te diría todo del kirchnerismo. ¿Te acordás el tuit donde Cristina menciona el tema de las prepagas? También. Cuando ella dice a las prepagas, dice: la decisión que tomó el gobierno de aumentarle a las prepagas, de aumentarles por encima de la inflación. Es la primera vez en aquel tuit, que fue hace una semana más o menos, la primera vez que habla del gobierno en tercera persona. Ya no se siente adentro, se siente afuera. Y se suma, por supuesto, lo de Guado de Pedro, diciéndole al presidente o diciendo que va a presionar al presidente para que firme el decreto para prorrogar las extraordinarias y anular las PASO. Bueno, son algunas señales. Y ayer también fue contundente Gabriela Cerruti, que dijo: no es prioridad para el gobierno, si quieren el tema de las PASO, si quieren en todo caso aprueben el proyecto de renta extraordinaria. La guerra en este momento entre el kirchnerismo y el albertismo es total. Está Fabián Ruino. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Maxi, ahora estamos en el barrio de Palermo, ¿no? Frente a la casa donde vive el ingeniero que mató ayer a un individuo, a un delincuente que intentó robarle la camioneta en la zona de San Justo. El ingeniero, obviamente, por cuestiones obvias, no aparece, no está, seguramente estará en algún lugar resguardado. Este hombre que salió a trabajar, ese ingeniero trabaja en una antena de una empresa de telecomunicaciones a San Justo. Desde aquí, desde Palermo, tendrá aproximadamente unos 15 kilómetros, supongamos. Salió armado, es un hombre que va al tiro federal, que practica tiro y que tiene legítima aportación de su arma. Las imágenes fueron tremendas cuando un delincuente lo amenazó para robarle seguramente su automóvil, y este hombre con su arma le disparó en el pecho, matándolo casi en el acto, viéndolo y después retirándose del lugar. Posteriormente se descubrió que no era un arma de fuego el que tenía el delincuente, sino una réplica. Y otra vez volvemos al eterno debate. Justicia por manos propias. ¿Está bien salir armado a la calle? Es un tema muy complicado, Maxi, que está todavía, parece mentira, no, pero desde el ingeniero Santos, si bien no son hechos iguales, semejantes, pero nos recuerdan y nos hacen polemizar sobre el tema de salir armado a la calle y las consecuencias que uno puede acarrear, más allá de si está bien o está mal, que esto es un debate que obviamente lo tendrán que hacer los diputados, que están lejos de todavía establecer con una ley para proteger a la gente que realmente sale a trabajar, y también de otros entes como puede ser la policía, los políticos, la justicia y otros lares. Salió Sergio Berni, el secretario de Seguridad, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a decir que estoy absolutamente convencido de que ha sido legítima defensa el tema del ingeniero. Eso también creo que reabre una polémica y un debate
también dentro del oficialismo respecto a este tipo de casos policiales. Gracias, Fabián, muy amable, como siempre. Hasta luego, Maxi. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Jorge, te preguntaba cuál es el problema principal que hoy tiene una pequeña empresa para seguir operando y mantener el personal. Mira, la supervivencia. La realidad es que cada microempresa estamos achicando nuestros márgenes de utilidad para poder ir absorbiendo de a poco algunos de los gastos, para no trasladar en los productos que fabricamos, porque si no, eso repercute directamente sobre las ventas, ¿no? Tenemos prácticamente cero financiación, o sea, los proveedores que te financian, que de hecho hay algunos distribuidores que sí te lo financian, te están cobrando entre un 7,5% y un 8,5% mensual y no te financian a no más de 60 días. O sea, es muy difícil, como decías vos, tenés que tener una espalda grande, tenés que estar muy bien posicionado como para no sufrir, como pasó ahora, que te decía fuera de cámara, de lo que va del mes de fines de octubre y principio de noviembre, empezaron a bajar las ventas, se siente un frío. Quizás en esta época del año a veces uno mira las estadísticas y suele pasar ese tipo de cosas, porque los supermercados, por lo menos la clientela que yo atiendo, se están aprovisionando por los productos que van a comercializar en Navidad y para las fiestas. Entonces, el envase, que es un gasto, tratan de estirar su compra lo máximo que puedan. Pero también, por otro lado, quieren comprar porque no quieren que le venga el aumento. Entonces, es una carrera para no perder. Y bueno, ese es el gran inconveniente que tenemos hoy los microempresarios. Y como te decía... Ahora, en esa ronda, ¿no?, de todo girando al 6-7% mensual, los problemas con el dólar, la tasa de interés y demás, es clave para ustedes que no se caigan las ventas. Porque si se caen las ventas, se disparan todos los costos sobre venta y ahí tiene que hacer un ajuste fuerte de estructura. Y el ajuste fuerte que vino, por lo menos en el rubro del plástico, que es un insumo por demás de importante, aparte de la materia prima, es la energía eléctrica. Ya vinieron reajustes importantes y ya avisaron que en el mes de noviembre se va a estar alrededor del 34%. Entonces son cifras que inciden directamente en el costo cuando vos haces un análisis de costo, y a veces es muy difícil no poder aumentarlo, trasladarlo en el producto, porque nosotros vivimos de lo que vendemos. Y si no lo sacamos de la venta, ¿de dónde lo vamos a sacar? Jorge, gracias, muy amable. Ahí está Jorge Metri. Queríamos contar historias así de pymes que están en esta coyuntura, bueno, tratando de sostener las ventas y tratando de sostener el plantel de personal y los sueldos. Me está llamando Gabriel Prosperi de Pilar. Gabriel, ¿qué está pasando? Exactamente, Maxi, porque comienzan a llegar también dirigentes. En este caso estamos con Pablo Viró, es el titular de la Asociación de Pilotos de la Argentina. Obviamente es un hombre muy relacionado con el kirchnerismo y esta semana tuvo protagonismo después de las declaraciones de Mauricio Macri respecto de las líneas argentinas. Viró salió, por supuesto, a responderle respecto de lo que había dicho el presidente, que había que acotar justamente a la aerolínea nacional. Bueno, Viró, ¿qué expectativas respecto de lo que puede decir la presidenta de la Nación? Sobre todo en función de que estamos en plenas renegociaciones y negociaciones paritarias, si esperan justamente que la expresidenta tenga palabras respecto de esto con una inflación galopante, ¿no? No, la verdad que no tenemos ni idea del discurso de Cristina, cuál va a ser el contenido. Venimos por invitación de Abel Furlan, la UOM. Es una de las organizaciones que son referentes del movimiento obrero en la Argentina. Abel claramente es un jugador que va a tener que ver mucho dentro del movimiento obrero, tiene que ver ahora y de cara al futuro también, sobre todo para la reorganización del PJ y este proceso de unidad que se está viviendo. El movimiento obrero no necesariamente está en sintonía con la política partidaria. La política sindical a veces tiene tiempos distintos. Así que en virtud de eso vinimos el plenario, que es muy importante, y la expectativa es la primera vez que habla la vicepresidenta después del atentado. Y bueno, nada, es una
de los actores principales de la política argentina y de los jugadores más fuertes del peronismo, así que... ¿Tiene que ser candidata? La verdad que no. Lo que necesitamos es que los candidatos que se presenten gestionen de la mejor manera para recuperar la economía, para recuperar la productividad en la nación. Y bueno, se tendrán que juntarse con las herramientas orgánicas dentro del peronismo para armar una lista que sea competitiva. Hoy la foto no es la mejor, no pareciera que estamos en el mejor momento. Hay un proceso de recuperación, pero todavía no se nota. Como vos bien marcaste, las paritarias, duran muy poco por lo galopante que es la inflación. Así que en esa mesa de diálogo social, para controlar precios, para tratar de bajar la inflación, nos van a encontrar, pero necesitamos una conducción clara. Así que la expectativa es que se dé en paz y en armonía, ¿no? Porque hay un operativo de seguridad muy, muy importante. A ver, Gabriel, le quiere hacer una pregunta. Maxi tiene retorno, no sé si querés hacerle una consulta. Sí, quiere hacerle una pregunta a González Prieto, dale. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estos días, Pablo Seriani, el CEO de Aerolíneas, adelantó que probablemente el déficit para este año de Aerolíneas sea superior a los 500 millones de dólares. Y en la oposición, algunos dicen que esto tiene que ver con un sindicalismo muy fuerte, con los altos sueldos de los trabajadores de Aerolíneas. ¿Qué tiene para contestar respecto a esto? ¿En cuánto incide los beneficios que tienen los trabajadores de Aerolíneas en este déficit de 500 millones de dólares que anunció el propio CEO? Sí, lo que dijo Seriani es que estima entre 400 y 500. Bueno, sí. Los números que tenía el 430, lo que aportó Aerolíneas a la FIP durante este año, con la merma de actividad que hay, y todavía no fue recuperada la compañía, es mucho más que eso. Así que el tema que Aerolíneas sea deficitaria en su balance no significa que lo sea para el Estado Nacional, que percibe solamente en carácter impositivo. Maxi, ustedes saben bien de economía, aporta casi el 35% de su recaudación y recauda cerca de 2.000 millones de dólares. Así que al Estado Nacional no solo que no le repercute en una erogación, sino que además hay beneficios directos, indirectos, derivados, catalíticos, económicos, producto de la actividad, que impacta cerca de 3.000 millones de dólares positivos en el PBI. Esa cuenta no es así, porque si no estuviese Aerolíneas, existiese seguramente otra compañía que haría esos vuelos y también pagaría impuestos. O sea, poner los impuestos para jugar con el déficit igual no hace la cuestión. Digo, la pregunta tiene que ver en cuánto pesan los sueldos que tienen y las prebendas que tienen muchos empleados de Aerolíneas en el déficit tan grande, pero mezclar eso con el pago de impuestos no es correcto. Bueno, no es ideológico, esto es técnico. A Flybondi... Sí, yo te hablo de números. Flybondi tuvo toda la excepción de impuesto al valor agregado, ingresos brutos, le hicieron un aeropuerto para generarle que pague menos aportes de las tasas aeroportuarias, para inventarle una categoría que no existía. Tiene un montón de beneficios. A la TAM le dieron un montón de excepciones impositivas que Aerolíneas nunca tuvo. Entonces, no es cierto lo que vos estás diciendo, que cualquiera pagaría impuestos. En las privadas, siempre por A por B, si es por la Embajada Americana, si es por Macri, si es por Dietrich o por Lopetegui, se encuentra la forma de no pagar los impuestos. Con lo cual, si partís de una premisa equivocada, la conclusión va a ser equivocada. Y además, te quiero decir que no es así, como vos decís, que lo haría otra, porque las otras no van a lugares no rentables. De las rutas que sirve Aerolíneas Argentinas, hay una cantidad tremenda que son servidas únicamente por Aerolíneas Argentinas. Como no tiene una rentabilidad directa, los privados no la operan. Así que esto para aclararlo. Y después, no sé, ¿me podrás decir alguna prebenda? Porque yo conozco los convenios colectivos, regulaciones laborales, pero ninguna dice prebenda. ¿Qué sería una prebenda para vos? A ver, que tengamos vacaciones, que tengamos aguinaldo. ¿Cuál es una prebenda? Un segundito, le hago una consulta. Soy Maximiliano Montenegro. Más allá de esa discusión y demás,
Yo he visto en los últimos días, desde que el ministro Sergio Massa presentó el presupuesto en el Congreso, circular información desde el Ministerio de Economía, que lo han tomado algunos colegas que están muy alineados con el kirchnerismo o con el oficialismo, planteando que es válido discutir el déficit de las empresas públicas en el contexto del presupuesto. No sé si esto lo vio usted o no lo vio, digamos, que ha circulado información donde ese debate no lo motoriza como lo motoriza tradicionalmente en su momento Macri, o por lo menos en campaña electoral, sino esto ha salido a partir de la presentación de Massa en el Congreso, planteando que hay un punto del PBI de déficit de las empresas públicas. No sé si ha visto esa información y qué opinión tiene al respecto. Sí, la vi. Las empresas públicas tienen que propender o propugnar eficiencia. Nosotros en eso estamos totalmente de acuerdo. Cuanto más eficiente sea una empresa estatal, mejor. Hay actividades que tienen que ser reguladas por el Estado, tienen que intervenir fuertemente, lo que no implica que tenés que avalar ineficiencia. En ese sentido, en aerolíneas se fusionaron dos compañías, dos sociedades anónimas que se facturaban entre ellos. Entre los gastos que había duplicados eran los aportes impositivos, había estructuras duplicadas, gerencias operativas duplicadas. Bueno, la fusión entre Aerolíneas y Austral bajó el requerimiento de fondos cerca de un 30%. Pero además, el índice de ocupación que tienen los vuelos, que volamos llenos y con tarifas que ciertamente no están reguladas, o sea, no tenés piso, como estableció Macri, y no tenés techo, los números en cuanto a recaudación están bastante bien y bajó cerca de la mitad de lo que tenía Macri, de lo que había dejado Macri, digamos, ¿no? En cuanto a recaudación. Después, esa discusión, nosotros nos parece que es correcta apuntar a que las compañías sean más eficientes. Por eso nosotros sostenemos que tienen que traer más aviones, tienen que traer los aviones cargueros, tienen que invertir. Ahora, si vos le subejecutás presupuesto a Aerolíneas Argentinas en un 40%, como hizo Massa con Aerolíneas este año, bueno, está siendo funcional al discurso de que la compañía necesita permanentemente aportes. Es una compañía pública que trabaja con un presupuesto aprobado por el Congreso en pesos, pero que tiene todos sus insumos dolarizados. Entonces, a medida que te van ejecutando las partidas, te van dando 2 pesos, el mes 1 comprás la turbina o el generador o el tornillo que necesitas. Pero con esos mismos pesos, en 6 meses, con el dólar como se mueve, en una compañía pública que tiene los insumos dolarizados, que ocurre en las navieras, ocurre en la compañía de aviación, que la mayoría de los insumos están en dólares, bueno, ahí podés. Bien. También hay que dar una discusión más profunda. Lo que le planteo es que usted mismo lo dijo, digamos, ¿no? Que acá hay una discusión que obviamente hasta diciembre del año próximo va a ser con este gobierno, veremos si es con este ministro de Economía, pero hay una discusión, en la Argentina tiene un acuerdo con el fondo, está en un proceso de ajuste fiscal y es una discusión que ya empezó dentro de este propio gobierno. Después, si este gobierno es reelecto o si gana alguien de la oposición, seguirá en otro contexto, pero me imagino que para el gremio, bueno, es consciente de que acá hay una discusión que trasciende lo ideológico, que es una cuestión que se está dando ya dentro de este propio gobierno. Pero la seguimos en otro momento, Viró, le agradezco. Maxi, para no tener ningún eufemismo ni doble discurso, el gobierno giró a la derecha, lo tenemos claro todos. Ah, bueno. Está girando a la derecha. Ahora, lo tenemos claro, y eso no nos asusta en tanto y en cuanto el ajuste sea para todos y en mesa de discusión. Ahora, si vas a dar un dólar soja y vas a seguir apretando a los laburantes, vas a tener un quilombo. Así que mesa de diálogo sí, pero bajar las armas no, porque las mesas de discusión son producto del diálogo, una buena herramienta para tener consenso. Ahora, cuando ese diálogo es que te ajustan siempre a vos, es más complicado. Está clarísimo. Viró, gracias, muy amable. Gracias, Gaby Prosperi. Definición fuerte, ¿no? El gobierno giró a la derecha. Se entiende que, obviamente, hay un sector del sindicalismo que está muy cómodo discutiendo con el pasado de Macri y eventualmente con el futuro después de diciembre del 2023 si gana la oposición. Pero acá hay un largo año
en el cual la discusión se está dando dentro del peronismo. Y por eso decíamos, ojo que el sindicalismo está ahí, es un sindicalismo que va a apoyar a Cristina, que tiene una visión distinta respecto a lo que se está llevando adelante. Cristina dice, es lo que hay que hacer ahora, porque no hay otra situación. La pregunta es si va a seguir diciendo eso o no en el 2023, en pleno año electoral. Está el diputado Cornejo en comunicación. Cornejo, gracias por atendernos, muy amable. Senador. Ah, perdón, siempre lo... Bueno, me quedo con el tema de diputado. ¿Qué está pasando en la oposición? Por eso, yo digo, todos están muy cómodos cuando hablan del adversario, ¿no? Recién lo escuchaba a Viró y demás, estaba en su salsa hablando de Macri, de esto, de lo otro, y seguramente va a estar en su salsa a partir de diciembre del 2023 si gana la oposición. Pero tienen un problema muy grande de discusión interna. Ahora, lo que ha llamado mucho la atención es que también está en ebullición la oposición, que obviamente está más aliviada porque no está gestionando, pero se han visto cruces muy fuertes. Algunos dicen que lo que hemos visto esta semana es una rebelión de Larreta y de Bullrich, de los dos a la primacía de Macri, que ya empiezan a ocupar el escenario, Larreta y Bullrich, bueno, con estos cruces muy fuertes que hemos visto peleando su candidatura presidencial el año próximo. Sí, hay una tendencia a mirarse el ombligo, ¿no? Yo lo escucho recién a Viró. La diferencia entre Viró y nosotros es que Viró está en el gobierno y es un privilegiado del gobierno, ¿no? Tienen el manejo de Aerolíneas Argentinas, ahí están en el acto. ¿Por qué están en el acto? Es un acto de la cámpora de Cristina. ¿Por qué está este dirigente sindical? Bueno, porque él ascribe a ese pensamiento, a ese grupo interno que está gobernando y que tiene la mayoría de las cajas más sabrosas del Estado Nacional, viéndolo desde la perspectiva del financiamiento. Y la barbaridad que están haciendo con Aerolíneas es que está justamente perjudicando a buena parte de los argentinos, generando no condiciones de competencia, perjudican a las empresas competidoras, perjudican a Flybondi, a JetSmart, a los que tienen boletos más baratos, que quieren tener boletos más baratos. Es una cosa insólita que este gobierno, por ejemplo, en materia de pasajes, tiene un piso mínimo que pueden cobrar las empresas. O sea, para todo el resto de las cosas tiene precios máximos. Para los vuelos aéreos hay precios mínimos. No se puede cobrar menos de eso. O sea, es una cosa llamativa cómo manejan la economía, la cámpora, el kirchnerismo, etcétera, y en particular en este gremio y en este sector. Mirarse el ombligo es un problema que también puede tener la oposición, tratando de resolver sus problemas internos con declaraciones. En general, yo creo que lo que debemos hacer en Juntos por el Cambio es terminar de definir nuestro programa de gobierno lo más preciso posible, lo más concreto posible, con prudencia, pero concreto, y todo el mundo circunscribirse a ese programa. Si gana la PASO o la competencia Larreta, bueno, tendrá que seguir ese programa. Si gana Patricia Bullrich, tendrá que seguir ese programa. Si gana Mauricio Macri, tendrá que seguir ese programa. Si llama Facundo Manes, tendrá que seguir ese programa. Sea quien sea el candidato a presidente, vale para mí, vale para cualquiera, ya tiene un programa y eso le daría certidumbre a la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2023. De este gobierno yo ya no espero nada y creo que buena parte de la ciudadanía argentina ya no espera nada, ¿no? Cornejo, agreguemos algo de lo que ha ocurrido en las últimas horas en estos cruces dentro de Juntos por el Cambio. Sí, sigue la tensión entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, aunque en las últimas horas un poquito bajaron las aguas a partir de alguna mediación que hizo Mauricio Macri o en el entorno de Mauricio Macri, que convocó a una pronta reunión para la semana que viene para ver si logra bajar las aguas. Por ahora se callaron ambas partes, pero lo que siguen abiertas son las fotos cruzadas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, Maxi,
había trascendido que Gustavo Valenzuela, intendente del 3 de febrero, se iba a integrar a los equipos de campaña de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Inmediatamente apareció la foto de Diego Valenzuela con Patricia Bullrich. Una forma de aquietar esa interna. Lo mismo pasó, ayer lo contábamos, con Grindetti, que se estaba mostrando también con Patricia Bullrich. Vemos cómo los duros se van agrupando. Y en ese sentido te quería preguntar también, Alfredo, sabemos que hay serios reproches a tu figura en el radicalismo porque justamente vos estás más alineado con Patricia Bullrich y en el radicalismo no gustaron las actitudes de los últimos días de Patricia Bullrich. ¿Qué opinás de eso o qué respondes de eso? No sé de reproches de quién porque nadie me ha hecho llegar ningún reproche. Así que te los han hecho llegar a vos, te creo totalmente. Sí, por supuesto el radicalismo, son comentarios no sé que llegan internamente. No sé quién puede hablar por el radicalismo. Me parece que es un error si alguien cree que puede hablar por y el presidente del radicalismo, el presidente del radicalismo. Bueno, el radicalismo tiene autoridades. En otra época, cuando hablaba el presidente del radicalismo, cuando era un partido orgánico y demás, más allá de que el presidente de la nación fuera otro, había toda una discusión grande de cuadros, de una cuestión orgánica. Bueno, Alfredo también fue presidente del radicalismo. Claro. No, pero me estoy refiriendo a... vos eras muy chico, digamos, pero me estoy refiriendo, cuando fue el regreso de la democracia. Digamos, el peso que tenía el partido frente a una figura muy fuerte como era Alfonsín, de todas maneras, el partido tenía un peso muy grande. Hoy pareciera ser que, habla el presidente del radicalismo... Diría yo que desde la muerte de Raúl Alfonsín que el radicalismo no tiene un liderazgo único, ¿no? Así que si nos tenemos que retrotraer a eso, desde luego. Sí es importante tener autoridades orgánicas, la autoridad del Comité Nacional, nosotros somos muy respetuosos de esa orgánica. Yo fui presidente del Comité Nacional hasta diciembre del año pasado. Y orgulloso de ese proceso. En el 2021, Juntos por el Cambio compitió unido en 21 provincias, de las cuales en 17 hubo PASO, y en 16 de esas 17 compitieron radicales con PRO contra PRO con radicales, ¿no? Es decir, mezclados, el radicalismo y el PRO también dividido, ¿no? En esas PASO. Ahora, Cornejo, a ver, lo pongo en términos más simples, porque sacando Pero esto fue lo que pasó en el 2021, no es que lo que... Está bien, no es que proyectemos cosas porque sí, sino que ocurrió. Pero no sacando los actores, ¿no? Los actores que aspiran en la provincia, o un intendente... o un concejal o un diputado, voy al trazo grueso de lo que está sucediendo. A ver si se puede ver esa imagen de Larreta y Bullrich de un lado y del otro. Cuando decimos rebelión contra Macri es porque Larreta quiere ser candidato a presidente y Bullrich también. Los dos no quieren que sea Macri presidente, que sea candidato a presidente. Entonces hay un cuestionamiento de fondo que dicen tanto Bullrich como Larreta, dicen nosotros vamos a dirimir quién es el candidato a presidente, pero no va a ser Macri. Macri no puede ser en esta etapa candidato a presidente. Eso lo dejan bien claro tanto Bullrich como Larreta. La pregunta es si en esa discusión donde hay dos candidatos que la verdad están jugando fuerte y que muestran, obviamente Larreta tiene todo el aparato político y financiero del gobierno de la ciudad atrás, pero Patricia Bullrich no se queda atrás en términos de carácter y de presencia. La pregunta es si en esa discusión va a aparecer un candidato fuerte del radicalismo o no. Pero claro. Para terciar en esa interna. Le pregunto a usted que es una figura importante dentro del radicalismo. Porque ese es el trazo grueso de lo que estamos discutiendo en este momento. Pero ya está eso. Ok, sí. A ver, yo creo que eso sería lo lógico que ocurriese, ¿no? Que el radicalismo tuviese un candidato. Yo creo que es inevitable la competencia, por lo menos entre Horacio y Patricia, y que el radicalismo tenga un candidato único. La verdad es que ha faltado affecto societatis en todos estos meses como para empoderar a un candidato. De hecho, a Facundo Manes, más de uno de los que lo alentó, hoy lo desalientan, ¿no?
no ha habido un affecto societatis para empoderar a un candidato. Yo me ofrecí en su momento a hacerlo y no vi de algunos de los principales dirigentes ninguna sensibilidad al respecto de movilizarse en esa dirección. Transcurre el tiempo y el radicalismo hoy día no tiene un candidato fuerte que compita contra Horacio y... Por eso le pregunto, parece que hubiera un complejo de inferioridad del radicalismo. Exacto, porque, pareciera. Sí, porque la verdad que el PRO está en ese aspecto. Los dos que quieren ser candidato a presidente el año que viene están diciendo, miren, nuestro líder ya no es más. Digamos, no puede ser candidato en el 2023. Tanto Larreta como Bullrich. Sí. Y lo insólito es que no aparezca el radicalismo atrás apoyando una figura. Perdóname, déjame... En teoría es tal cual, como decís. En teoría es tal cual. Yo creo que sí. Creo que se perdió una oportunidad todo el año 2022 de empoderar a alguien para ser competitivo. Se ha perdido esa oportunidad. Lamento que sea así. Pero yo creo que no hay que mirarse el ombligo del radicalismo ni mirarse el ombligo de Juntos por el Cambio. Yo creo que no hay que salirse del contexto de que el país tiene un deterioro social muy alto y que eso influye sobre la opinión política. Hay mucho descontento, decepción generalizada entre los votantes de Juntos por el Cambio, entre los votantes del Frente de Todos y entre los votantes independientes, que están buscando opciones democráticas y algunas opciones antidemocráticas para canalizar ese descontento, ¿no? ¿Cuáles son las opciones antidemocráticas? Y, por ejemplo, la posición antipolítica de Milei, que la comprendo, no de Pero Milei, no es una posición antidemocrática, es diputado, está armando... como se ha planteado en su momento, le dijo Cristina a Macri, que arme un partido político y gane las elecciones, es lo que está tratando de hacer Milei. Déjame aclarar. Permitime, porque si no termino de desarrollar, que quiero llegar al... Me has hecho dos preguntas que no he podido responder, que es referido a Horacio y Patricia, y quiero concluir con eso. En principio, hay posiciones antipolíticas que, aunque estén en el juego de la democracia, en el mundo están ocurriendo, que aunque compitan con reglas democráticas, compiten en marcos democráticos, pero su contenido es antiliberal, ¿no? Pero no antiliberal en lo económico, sino antiliberal en lo político, en materia de republicanismo, etc. Pasa en todo el mundo. ¿Por qué no va a pasar en la Argentina, un país que tiene más del 40% de su gente en la pobreza? Que en la democracia, cuando arrancó la democracia, teníamos solo un 6% de pobreza, y asocia la democracia con este problema, cuando no es culpa de la democracia, sino de los malos gobiernos que hemos tenido. Entonces, yo creo que hoy la prioridad de Juntos por el Cambio tiene que ser tener un programa, y si lo puede llevar, que es quien gana una elección interna, Patricia Bullrich, todos detrás de Patricia Bullrich. Si es Horacio Rodríguez Larreta, todos detrás de Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, me incluyo, pero a los efectos de entender que no debería ser tan importante quién, sino ese programa. Acá hay un riesgo enorme que ya se está evaluando para Juntos por el Cambio, que es después de una primaria, si gana Horacio Rodríguez Larreta, que los seguidores de Patricia Bullrich terminen yendo hacia Milei. Podría ser. Eso es lo que ya se está sí. Podría ocurrir, por eso nosotros tenemos que tratar de dar señales de unidad. Es un riesgo grande para Juntos por el Cambio. Por ahí no lo hace explícito usted, Cornejo, porque es muy cauteloso seguramente, pero las cartas ya están echadas. Digo, a ver, Horacio Rodríguez Larreta fue al aniversario del radicalismo a apoyar a Martín Lustó. Ahí estaba Gerardo Morales, ahí tenés un radicalismo jugando con Larreta. Después de ese acto, donde lo cuestionaron a Mauricio Macri, usted salió a cuestionar a Gerardo Morales por la actitud que había tenido para con Mauricio Macri, y es Vox Populi su cercanía con Patricia Bullrich. Entonces, ante lo que nos encontramos es ante un radicalismo que con un escenario, corríjame, de fórmulas cruzadas, donde no va a tener un candidato porque no juntó el volumen político para tener un candidato propio, una parte del radicalismo, una eventual interna entre Larreta
y Bullrich va a jugar con Larreta, de hecho está jugando, Lustó está con Larreta, Gerardo Morales está con Larreta y probablemente sea su candidato a vice. Pasa que ahí faltaría la mujer, esa es la discusión que se da por estas horas. Y usted está con Patricia Bullrich. Esa es la verdad de la milanesa, un radicalismo jugando con los dos candidatos del PRO, ¿o estoy equivocado? Tiene sus grises, pero voy a seguir tu razonamiento si me permiten contestar y ser... en primer lugar, yo tengo buena relación tanto con Mauricio Macri como con Patricia y como con Horacio. Pero buena relación es buena relación. Lo que digo en público lo puedo decir en privado con ellos, no una cosa en público, otra cosa en privado. Respeto sus atributos positivos y disimulo sus atributos negativos en cada uno de esos casos. En el radicalismo, todas las segundas líneas del radicalismo están súper comprometidos con la unidad de Juntos por el Cambio. Y el radicalismo casi unánimemente, salvo algunas excepciones como Gustavo Valdés o Rodolfo Suárez, que no participaron del acto conmemorativo del 30 de octubre del 83, del triunfo de Alfonsín, el radicalismo fue a ese acto a conmemorar los 30 años, no fue a ese acto a pegarle a uno de nuestros aliados, que es Mauricio Macri. Y eso hay que tenerlo muy claro. El radicalismo en sus segundas líneas quiere unidad de Juntos por el Cambio, porque si no, no es competitivo en Córdoba, no es competitivo unido, si no es unido en Tucumán, no es competitivo el radicalismo en Juntos por el Cambio si no está unido en La Pampa, si no está unido en Chubut, si no está unido en todas provincias, en Entre Ríos, todas provincias que tenemos alguna chance de hacer buenas elecciones o ganar gobiernos provinciales. Entonces, toda la segunda línea del radicalismo, nadie puede hablar en nombre de la totalidad del radicalismo, y yo tampoco, pero buena parte del radicalismo, de a pie, esas segundas líneas, terceras líneas, está muy consustanciado con mantenerse unidos con el PRO, con la coalición cívica, no desgastar el liderazgo de ninguno de nuestros dirigentes radicales o no radicales, del PRO y demás. Esa es nuestra posición. Si vos me preguntás a mí, personalmente, he hecho un recorrido, esto tiene historia, toda la pandemia, mientras el presidente medía el 90%, el 70% de imagen positiva, tanto Patricia como yo nos atrevíamos a, incluso en este programa y en radio, he salido con algunos de ustedes, criticando la estrategia en mayo del 2020 del confinamiento, contra viento y marea, con convicciones, y en eso nos encontró juntos con Patricia, ella era presidenta del PRO y yo era presidente del radicalismo, dando una retórica y una narrativa muy distinta al resto de la oposición. Eso me ha unido con ella, le tengo respeto. Ahora, yo no estoy hoy para ser candidato nacional, a vicepresidente, a presidente, si no es después de un programa de gobierno y si no es en unidad. Está claro. En serio, Cornejo, no estoy con nadie. Le agradezco, senador. Ahí ha estado claro, hemos charlado extensamente de lo que está sucediendo en la oposición. La verdad que es muy interesante cómo se está planteando y lo que vos también planteaste, Carlos, respecto al escenario. Ahí estaba el senador. Gracias, senador. Alfredo Cornejo. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a meternos de lleno en lo que está pasando con el tema precios de nuevo, pero también con lo que está pasando con el tema dólares. Atención con las advertencias respecto a la sequía y el impacto que puede tener sobre la cosecha fina, ahora a fin de año, los dólares disponibles del trigo y sobre todo la siembra de la soja. Todos están mirando y sobre todo en el Banco Central con mucha atención estos números. Tanda y ya volvemos. Bueno, atención con lo que está pasando con la sequía y el impacto que puede tener sobre, decíamos, la cosecha de trigo ahora en diciembre y la siembra de soja para empezar a cosechar ahí en marzo, abril del año próximo.
Hay un comunicado de la Bolsa de Cereales de Rosario que siempre hace las proyecciones. Sí, Maxi, la preocupación respecto al trigo, la habíamos adelantado aquí, estiman 3.000 millones de dólares menos que va a recaudar, que van a ingresar al Estado producto de la sequía para con el trigo, que como vos sabés se cosecha en diciembre, enero. Bien, ahora el tema es la soja, que es lo que mueve la aguja siempre, que se siembra en esta época, en octubre, noviembre, se siembra la soja. ¿Qué pasa? No hay humedad, no hay lluvia, hay sequía, y a esta altura del año, por ejemplo, el año pasado, estaba sembrada el 50% de la superficie, el año pasado, de la superficie total que se terminó cosechando en marzo-abril, que es cuando entra la tracalada grande del poroto de soja. A hoy, dice la Bolsa de Cereales de Rosario, se sembró solamente el 5% del total de la superficie, cuando el año pasado, insisto, ya se había sembrado el 50%. Tiene que ver esto con la falta de lluvias, que no hay piso, y lo grave es que las proyecciones climatológicas para lo que resta de estos 6 meses que tardan en evolucionar el cultivo de soja son de un año seco. Entonces, para el 2023, para marzo, abril, que es cuando se empieza a cosechar esta cosecha que se siembra ahora, es muy rápida la vuelta. Y bueno, en principio, si sigue todo igual, no va a estar esa disponibilidad de dólares. Y digo, es muy rápida la vuelta porque la soja que están sembrando ahora, repito, se cosecha en marzo, abril, y es esa soja que se va a liquidar en 2023. Sí, en el segundo trimestre del año próximo. De hecho, claro, el puente que quiere hacer el Ministerio de Economía, retaseando ahora el tema de restricciones, importaciones y demás, es llegar como pueda, sin perder las reservas netas del Banco Central, que está en 6.000, 7.000 millones de dólares, a marzo del año próximo, cuando empieza a entrar la cosecha gruesa de soja. Vos lo que está diciendo, ojo, que esa cosecha va a ser, si sigue esta sequía, mucho menor a la esperada. Miren lo que ha ocurrido en los 2 últimos años con el tema liquidación de agrodólares. En la Argentina ha entrado, la verdad, un guitaducto enorme de dólares. Estos son los números de Ciara. Más por precio, ¿no? Claro, fíjense exactamente. Por precio, este año, primero 10 meses, 35.000 millones de dólares. Nunca en toda la serie histórica habían ingresado en los primeros 10 meses de un año, como este año, tantos dólares del sector cerealero. El anterior récord había sido el año pasado, 28.000 millones de dólares los primeros 10 meses del año. Claro. Este año han ingresado 7.000 millones de dólares más, entre otras cosas por el dólar soja de 200 pesos. Claro, pues se adelantó hasta el mes pasado. Claro, pero es una cantidad récord. Fíjense en 2018, cuando la sequía pegó también el gobierno de Macri y empezó a resquebrajar todo el esquema económico del gobierno anterior, se habían liquidado primeros 10 meses 18.000 millones de dólares. Estamos hablando de que ahora se han liquidado prácticamente el doble en los primeros 10 meses del año. Y también, bueno, el 2020 también fue un año muy malo, pues se paralizó todo en el mundo con la pandemia. Acá están ingresando en los 2 últimos años una cantidad récord de dólares, récord de dólares de la soja, y aún así estamos con el Banco Central vaciado de dólares, ¿no? Ahora, fíjate ese número, Maxi, de 35.000 millones en lo que va del 2022, va a ser que el próximo, que lo que resta del año sea muy flacucho. Pero no importa. Porque se fue adelantando mucho por el dólar soja. Septiembre. Ahora, fíjate por presidencia. En 2 años, el siguiente, por favor, en 2 años y 10 meses de Alberto Fernández ya ingresaron, se liquidaron 87.800 millones de dólares. Es decir, 88.000 millones de dólares. Es lo que ingresó en los 4 años del gobierno de Macri. Es más de lo que ingresó en los 4 años del primer gobierno de Cristina. Es prácticamente, no sé, 50% más de lo que ingresó en el gobierno de Néstor Kirchner de agrodólares. Recuerden que a Alberto Fernández le quedan todavía 1 año y 2 meses de gestión. Entonces, el ingreso de dólares, aún con una mala cosecha el año que viene, en este gobierno de Alberto Fernández, de los agrodólares, va a estar arriba de los 110.000 millones de dólares. Récord, no hubo otra presidencia, obviamente desde el regreso de la democracia, pero el tema de la soja es fuerte a partir del 2003, que haya tenido tanto ingreso de dólares. Y ustedes se preguntarán, y bueno, pero si ingresaron tantos dólares, ¿dónde están? ¿Dónde están? Digamos, ¿cómo puede ser que estén pichuleando a ver si tienen dólares o no para poder autorizar una importación o esté con el dólar ahorro de 200 dólares mensuales? Es que son los únicos dólares que ingresan, porque después el resto de las exportaciones la tratan de triangular
de alguna forma para que se vayan a otro lado. Eso lo sabe en el gobierno, por eso está Guillermo Michel ahí poniéndole mucha cabeza a ver cómo hace para que no se vayan a otras latitudes los dólares de las exportaciones que desdoblan. Pero en el caso de los commodities no tienen chance los exportadores de poder desdoblar y que le ingresen los dólares. Tienen que morir en el dólar de 150, 160 en el oficial. Ocurrió con un taxista el tema del taxi Coldplay, ¿no? Que se fue del recital de River y le cobraron 5.000 pesos un viaje corto. Pensé que teníamos un móvil para contar esto. Sí, pero 5.000 pesos. Sí. Exactamente. Pero está directamente el secretario gremial de los taxistas, ¿no? Sí, porque lo imputaron al taxista por golpear a un pasajero con el que discutió a la salida del recital, le quería cobrar 5.000 pesos y recordamos, esto, o sea, pagar una tarifa fija, hacer pagar una tarifa fija es ilegal, ¿no? No está contemplado en la ley. Bueno, está Ibarra. Ibarra, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Está escuchando Ibarra? Maxi. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Ibarra? Una pregunta, Pablo, para Ibarra. Sí, o sea, ¿qué van a hacer frente a esta situación? ¿Esto es algo habitual que suceda? ¿Es algo que está contemplado dentro de lo que es el reglamento de los taxis? No, lo venimos diciendo claramente, nosotros nos debemos a una habilitación municipal, tenemos una ordenanza que cumplir, una normativa vigente que nos habilita como taxi. Nosotros para poder cobrar al pasajero tenemos una tarifa diurna, una tarifa nocturna, que obviamente se refleja en el taxímetro, en el reloj, que está en cada taxi. Después de ahí para arriba o para abajo, lo que están haciendo, obviamente que está mal. Está muy mal, no se debe hacer, tampoco debe aceptar la gente pagar una tarifa sin un viaje prefijado que no sea a través del reloj. Pero también le queremos decir, y antes que nada quiero decir que nada de esto justifica con lo que nos está pasando o está sucediendo con los taxis, tipo de maniobras que están realizando. Lo que esto está llegando, digamos, ¿no? Está colmando ya el vaso, la gota. Nosotros hace mucho tiempo que venimos con una lucha muy fuerte que son contra las aplicaciones, las plataformas digitales, en la cual es una competencia real y no se puede competir así de esa manera. Claro, pero José. No, por eso déjeme redondear la idea. Nosotros, vuelvo a repetir, nada de la lucha que estamos teniendo contra el transporte ilegal tiene que ser para nosotros poder hacer este tipo de cosas. Por eso aclaré, nosotros somos un privado de pasajeros que nos controla la municipalidad, tenemos una tarifa que acordamos cada vez que el gobierno nos otorga un aumento y que se... Bien. Punto. Pero también así como nosotros, ustedes informan a la sociedad, es decir, lo que están haciendo los taxistas está mal, también nos gustaría a nosotros como referente, como representantes de la actividad, que hicieran lo mismo con las plataformas ilegales, porque ellos sí le están arrancando la cabeza, no tienen ninguna tarifa, no tienen ningún organismo de control que lo verifique, ellos solo se fijan la tarifa y no veo que los medios... Está bien, Ibarra, pero acá el punto es que en todo caso podrá pedir o cobrarle cualquier valor y el pasajero dirá, no, mirá, no me subo, no te voy a pagar esto y demás, y no toma el taxi, digamos, ¿no? Sí, además el pasajero, si está decidiendo pagar un taxi y elige el transporte legal, o digamos que está funcionando con una regulación del Estado, también debe saber que esa regulación se va a cumplir. Eso sin contar el hecho de violencia, porque según lo que indican las fuentes que vieron y los testigos que vieron el hecho, el taxista refirió que le dijo, por haberme bajado del auto solamente me tenés que pagar 2.000 pesos. Eso no es correcto, ¿no? No, vuelvo a repetir, nada de eso, nada de la lucha que venimos sosteniendo nosotros justifica a que sucedan este tipo de hechos. Está
noticia, bueno, sabrá lo que tenga que hacer y tampoco todos los taxistas somos así de esta manera. Ibarra, le agradezco. Estoy con poco tiempo sobre el final del programa. Me cuesta conceptualizar un poquito esto, digamos, pues la mayoría de los taxistas, obviamente gente honesta y demás, bueno, lo que pasa es que, bueno, cuando ven ahí que hay un poder adquisitivo importante, digamos, están estallados los 10 Coldplay y demás. Sí, además, en cualquier... Me envía un mensaje a alguien que viaja habitualmente de Ezeiza, me dice que de Ezeiza te están cobrando también 3.000 pesos de mínimo para salir de Ezeiza, también del Aeroparque. También claro, pero estamos hablando de un viaje desde el conurbano, no desde la cancha de River. Se suma, hay una crisis en el transporte. No, pero por eso vayas a donde vayas, en la salida, aprovechándose de los turistas, los taxistas ahí también se están cobrando eso. Pero lo de Ezeiza es una vergüenza, te digo, porque volví la semana pasada, cruzo la calle, me piden para venir 10.000 pesos. Voy a otra esquina, te dicen 7.000 pesos. Uno iba con miedo, que es argentino. Imagínate un tipo que no habla español, se encuentra con todo ese submundo ahí peregrinando por en un momento lo habían cortado, Maxi, pero hoy es una vergüenza. Sí. Y además de ser delincuentes los que están ahí, la imagen que damos como país, cuando llegás a un país y todo el lumpenaje ese empieza a darte vueltas, es un papelón. Se enojó. Solo te voy a decir que nunca que a la salida de otros aeropuertos también ocurre. Digamos, cuando uno viaja a algunos lugares, también afuera, también ocurre. Pero es totalmente injustificable. Sí quiero hacer una conceptualización con lo que ha ocurrido con el tema de los encargados. El encargado, que no la vi, que creo que está por Star Plus, no la vi, con la de Francella, que ha tenido récord de stream y demás, y que ha generado un comunicado de un sector de los encargados de edificio, un párrafo nada más de ese comunicado, diciendo que... queremos expresar nuestro repudio total, tanto a él, a Francella, como a la producción de esta ficción, producida por la plataforma Star Plus, que nos ha provocado un enorme malestar. No nos representa en lo más mínimo su violenta corrupción, y es por eso que junto a la agrupación que conformamos hemos decidido salir a dar la cara para que la gente no se deje llevar por esta oscura historia que tan mal nos deja parar. Es decir, los porteros, parece que es un portero, no sé, muy pícaro o delincuente, que es un encargado de edificio que creo que lo van a echar porque se está construyendo algo arriba, no quiero spoilear, pero se está construyendo algo arriba en el edificio. Creo que esto es algo también muy habitual, que ante las restricciones económicas los consorcios lo que están haciendo es ahorrando también en encargado de edificio y alquilan esa habitación donde habitualmente vive el portero. Entonces, en tono, no sé si policial o en tono de ficción total, se genera, bueno, con Francella todo tipo de maniobras que hace el encargado de edificio para que no lo terminen despidiendo y no avance así la administración. Habló Francella y dijo esto. La agrupación de encargados se manifestó disconforme con la imagen que dan los encargados. Porque lo escuché, pero todo lo contrario. La única respuesta es que es ficción y todos sabemos que es ficción. Es como si el día de mañana hay un policía corrupto y la policía crea que todo es corrupto, o si haría un pedófilo que es un pediatra pedófilo y todos los pediatras son pedófilos. Una cosa, creo que habla un poco de la mediocridad intelectual, ¿no? De la falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción. Pero hasta ahí te puedo contestar. Yo siempre fui muy respetuoso con todos y con todo, y esto me parece una exageración, pero bueno, se sintieron tocados, pero de ningún modo hemos querido faltar el respeto, bajo ningún punto de vista. Lo que quiero decir es que sí se puede conceptualizar lo que está pasando desde el punto de vista económico, y en esta relación, en algunos casos, tirante o en una que toma otra dimensión. También hemos visto críticas muy fuertes de distintos sectores políticos cada vez que hay aumentos a los encargados de edificio y el impacto en las expensas y demás. Vení un segundito porque quiero contar un poquito lo que quiero decir conceptualmente. Lo que está sucediendo, por un lado, es, bueno, la Argentina corporativa, ¿no? Obviamente nadie va a salir a justificar si hay, no sé, un periodista en una ficción o un policía corrupto o un ingeniero corrupto. Es ridículo que salga alguien del gremio a decir que eso involucra directamente a toda la profesión, porque como en todas las profesiones o en todos los oficios hay gente que hace bien las cosas y hay gente que hace mal las cosas, y en general los que hacen mal son una minoría.
Pero más allá de ese tema de la Argentina corporativa, tengo entendido que el gremio del SUTER de Santa María no ha salido, sino que por debajo está mostrando casos donde hay colaboración entre los encargados de edificio y los vecinos, que muchas veces el encargado de edificios hace una tarea también de conciliar posiciones entre los vecinos en problemas, además de laburar todo el día. Sí hay un tema económico que hay con los encargados de edificio que tiene que ver con que hoy el encargado de edificio en general está sindicalizado, en general tiene un ingreso que se ajusta en unas paritarias donde obviamente no participan muchas veces los inquilinos o los propietarios, y muchas de las personas que viven hoy en edificios, en departamentos en la ciudad de Buenos Aires, muchas veces tienen ingresos menores que el propio encargado de edificio. Y eso genera todo un resquemor grande porque se ha precarizado el empleo, hay cuentapropistas, estamos contando quién tiene aumentos de 110%, 100%, 90% este año. Seguramente no los jubilados, no los cuentapropistas que viven en esos edificios y demás. Pero bueno, me parece que poner el ojo, digamos, en esta discusión hay algo de fondo que tiene que ver con esto, con lo que está pasando también con el que es inquilino y tiene que llegar a fin de mes y no llega, y por ahí el encargado de edificio está en una situación económica con lo justo también, pero en mejor situación económica del otro. Pero bueno, hay toda una movida fuerte que tiene que ver con esto, ¿no? Una tensión grande que se ha generado en los últimos tiempos respecto a un sector de la clase media que está perdiendo espacio y que se viene cayendo, y los encargados de edificio, que obviamente no hace falta aclarar. Yo pienso que hacen un laburo muy importante, y siempre que he tenido vínculos que he vivido en un edificio han sido fundamentales, digamos, para el día a día de convivir en un edificio. Pero me parece que todo esto lo que está tocando es una fibra que tiene que ver con esto. Por un lado, la Argentina corporativa, un sector que sale a responder, pero por otro lado, una situación socioeconómica de los que viven en edificios. No estoy hablando de los edificios premium con amenities y demás, de una clase media alta, acomodada, sino una gran mayoría de los que hoy viven en la ciudad de Buenos Aires. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, aquí sobre el final del programa lo que te puedo contar, que la noticia saliente hoy aquí es que el desempleo después de muchos meses, desgraciadamente, y como se temía, aumentó. Estamos hablando de un margen irrisorio, de pasar del 3.5% de desempleo al 3.7%, o sea, sería 2 décimas. Vos me decís, ¿esto realmente es una noticia importante? Desgraciadamente, poniéndonos dentro del marco de la situación económica aquí en los Estados Unidos, donde se han aumentado 4 veces la tasa de interés, ¿no?, por parte de la Reserva Federal, lo que venimos hablando los últimos días, ¿no?, al encarecerse el acceso al crédito y el valor propio del dólar, justamente lo que se empieza a temer es que se empiecen a ver síntomas de enfriamiento en el mercado laboral. Bueno, esto es lo que ya está empezando a suceder. Un 0.2% que hoy no es nada, desde luego, pero que se teme que en caso de que haya una recesión, que la mayoría de los economistas las dan por descontada, sea realmente un problema para el año que viene y empieza a dispararse esta cifra de desempleo al estancarse la economía, ¿no? No se esperaba que aumentara un 0.2 ahora, y bueno, vamos a ver qué pasará en los próximos meses. Por lo pronto tuvimos crecimiento también, 2.6, claro, recordemos, este trimestre, pero de todas maneras es un síntoma menor, mínimo, pero que no deja de ser preocupante. Totalmente, hay que seguirlo con atención. De todas maneras, como vos decías, están en tasas de desempleo de las más bajas de la historia, ¿no? Pero bueno, están hoy más preocupados por la inflación que por la desocupación, pero es un dato que hay que mirar con atención. Adrián, gracias. Buen fin de semana. Adrián Sack desde Estados Unidos. Gracias a vos, a ustedes. Gracias a la gente de Varonil, que también me acompaña. Ahí Armando Fleider. ¿Cómo andan? Maxi, beso. ¿Todo bien? Querido, Maxi, tengo una foto de nuestro back.
Mirá. Opa, Quedó mirá la buenísima. foto, muy linda foto. ¿Me la mandás? Sí, obvio. Sospechosa la ¿La foto. mostramos? Sí, sí. ¿Cómo andaste? bueno, Yo me estaba sacando una foto recién del look. Hola, Roberto. Bien, ¿qué haces el fin de A la semana? uno, me estaba sacando una foto recién del look y Mirá qué linda y al foto. aire. Mirá qué linda foto. ¿No ves un soto, Maxi? No ves nada. No veo nada, pero veo el contraste, digamos, de No, pero- colores, Ahí que está. es muy, Sí, ahí está. listo. ¿Este es tu anteojito? muy notorio. No, sí. ¿No Ahora ves? me tengo que cambiar. No. No ves un soto, No, Maxi, por perdí, favor. perdí ¿Qué los es dos este anteojos, espanto? perdí los dos anteojos que tenía y Escuchame. ahora tengo que cambiar. Sí, Son sí. las 3 de la tarde. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Para dónde te vas? No, voy a estar Ay, qué en casa. chusma. Sí, voy a estar en Avísame casa. Se quedan con Roberta. Roberto, te queda... Haceme te queda la muy bien salita el de- rojo. Muchas Estoy gracias, pensando, muchas parezco gracias. mamá, claro. Hace engamada o engomado con tu cara, así toda colorada. Por favor. Esperame el domingo a mediodía, voy. Buen fin de semana para todos. Quedamos viéndolos.